Gloria a Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Disculpen que me esté limpiando aquí los ojos, pero es que la adoración, el Espíritu hizo su trabajo en la adoración, ¿verdad? Y yo no quiero salir perpetuamente en YouTube con ojos de mapache, ¿verdad? Usted que es nena entiende lo que yo le estoy diciendo. Pero nos hemos dispuesto el corazón para traer una palabra en la mañana de hoy, que sabemos que va a ser de bendición, una palabra que es lo que el Señor ha estado ministrando a mi corazón en esta última semana. Con todo lo que hemos estado recibiendo de parte de nuestro pastor, y no de parte de nuestro pastor, ¿verdad? No menospreciando la palabra que él trae, sino que sabemos que es una palabra que el Espíritu Santo ha estado de alguna manera ministrando su corazón. Así que lo que quiero básicamente en esta mañana es poderles traer a ustedes básicamente esa información que el Espíritu Santo ha estado ministrando en mi corazón. Si ve que estoy trabajando mucho con el iPad, es que estoy tratando de que me cargue las notas que tengo aquí tomaditas. Amén, gloria a Dios. Y básicamente lo que he descubierto en medio de todo este proceso, a mí me ha ministrado muchísimo, sé que a usted también le va a ministrar. El domingo pasado pastor cerró un ciclo de prédicas que hablaba de reverdecer y cerró con ese verso de Isaías 61, que es tan poderoso, que hemos leído tantas y tantas veces, que voy a leerles hoy otra vez, pero que cuando uno lo lee, hay ciertas áreas o ciertas temporadas en nuestra vida, el Señor se encarga, el Espíritu se encarga de ministrar a nuestro corazón lo que nuestro corazón necesita escuchar en el tiempo que estás viviendo ahora. Y eso fue lo que hizo el Señor conmigo. Dice Isaías 61:1: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Ciertamente cuando la escuché, di gracias al Señor, y lo único que me llevé, porque ya había escuchado la palabra muchísimas veces, pero esa vez el Señor me ministró en mi corazón con esa frase de ser árboles de justicia. Y pastor habló muchísimas cosas el domingo pasado acerca de todo eso, pero yo me di a la tarea de, usualmente, ¿verdad? Para los que no me conocen tan de cerca, yo usualmente uso mi celular y grabo las prédicas. No voy a YouTube, o voy a YouTube en algún momento dado, pero para mí usualmente las grabo, las escucho y escribo, voy escribiendo, voy como que desmenuzando esa palabra, y me di a la tarea de buscar esas predicaciones que había grabado, y descubrí, pastor, que llevamos cerca de 8 a 9 meses hablando acerca de lo que es árboles, tierra, semilla. Iglesia, 8 a 9 meses llevamos el Señor hablándonos acerca de esa transición espiritual que tiene que ver con los árboles. Y yo me di a la tarea hemos hablado de raíces, hemos hablado de ramas, de frutos con semillas, de frutos sin semillas, de no ser frutos de un solo uso, sino que seamos fruto que podamos multiplicarnos. Hemos hablado de que todo buen fruto comienza con la semilla correcta en un terreno bien preparado. Hemos hablado de cómo ser buena tierra. Hemos hablado de reverdecer. Hemos hablado de que lo seco no es el final, sino la preparación para un nuevo crecimiento. Que si tú permites que una área en tu vida se seque, eso va a tratar de trascender al resto hasta llegar a secarse completo.
Aprendimos que comienza como algo superficial, pero puede convertirse en algo mucho más profundo. Hemos aprendido que debemos ser honestos, que debemos abrir nuestro corazón, que cuando áreas en nuestra vida se secan, la fe se va a enfriar. Hemos aprendido que Dios es capaz de hacer reverdecer todo lo seco. Hemos aprendido que cuando Dios hace reverdecer, lo hace con evidencia, como lo hizo a través de la higuera que no tenía, ¿verdad? Que no tenía frutos, y a través de esa historia vimos que en Cristo la producción de frutos trasciende de ser algo sujeto a las temporadas a ser algo espontáneo de acuerdo a la agenda de Dios. En Cristo nos convertimos en esas higueras que transicionamos de dar fruto solo cuando nos toca dar fruto a ofrecer frutos de acuerdo a la agenda de Dios. Cuando Dios lo necesita, ahí están. Cuando el reino los necesita, ahí están disponibles. Hemos aprendido que normalmente los árboles dan hojas primero y frutos después, pero que en la higuera funciona distinto. Funciona que cuando hay hojas simultáneamente también hay frutos, porque en Cristo dejamos de ser un árbol cualquiera y nos convertimos en higueras dentro de su reino, para poder producir lo que Dios necesita en el lugar donde Él te plantó y en la temporada en que Dios necesita que eso se manifieste. Y para mí sí fue bien fuerte ver cómo llevamos cerca de un año Dios hablando a nuestro corazón acerca de esto. Y le pregunté al Señor muchas veces: Señor, algo tienes que tener con esto, porque has insistido por tanto tiempo en lo mismo. Y yo creo, iglesia, que cuando este tipo de palabra llega a nuestros oídos, yo creo que el propósito claro del Espíritu es que nosotros, como hijos de Dios, como parte de un cuerpo, podamos detenernos y decir: creo que está tratando de decirme algo. Y podamos detenernos y no detenernos simplemente y ya, detenernos para preguntarle a Dios: revélame qué quieres decirme. Triste sería seguir caminando y que pase el tiempo y que esta palabra simplemente pasó, simplemente la escuché en algún momento dado de mi vida, pero no hubo una trascendencia, no hubo una profundidad en ella, no hubo una intención en nuestro corazón de preguntarnos: hey, ¿qué quieres decirme? Aquí hay algo que tiene que ver conmigo, porque de otra manera no hubieses insistido tanto en que yo me detuviera, escuchara y escuchara y escuchara cada una de esas palabras que por estos 9 meses Dios ha estado inspirando al liderato de esta casa. Y aprendimos incluso en ese verso bíblico que éramos una generación de sacerdotes y ministros de Dios, que Dios los estaba levantando en este tiempo, pero con hojas y frutos simultáneamente. No gente que se viera muy frondosa y que no tuviera frutos o viceversa, sino que fuéramos una generación de sacerdotes que tuviésemos hojas y frutos al mismo tiempo. Aprendimos que conocer la Biblia no nos hace una rama con hojas y almendros, y que para que eso suceda tiene mucho que ver con el lugar donde estemos anclados, el lugar donde estemos afirmados, y que la vara de Aarón, ¿verdad?, floreció porque estaba en el altar. Es el lugar donde te posiciones, el lugar donde tus raíces estén. En ese caso, la vara floreció sin raíces, porque yo no sé si usted conoce al Dios que le salvó de la muerte, pero Él es capaz de hacer todo de la nada. Él simplemente, el universo entero responde a su voz. Yo creo que nosotros somos los únicos seres en la humanidad que nos tardamos tanto en responder a la voz de Dios. Me atrevería a decir que dentro de la creación somos la criatura que más se demora en responder a la voz de Dios, porque la naturaleza tiembla ante su voz. Y es preciso ver cómo animales, sin nadie, sin ser adiestrados, sin nada, simplemente responden al que los creó
y van y se mueven de una manera y viven y coexisten y su comportamiento es tan asombroso y al mismo tiempo tan natural dentro de la relación que tienen con su creador, que es poderosísimo poder ver esa relación entre uno y otro. Solo que nosotros a veces nuestros oídos están demasiado distraídos en muchísimas otras cosas. Esa es la realidad. Conocer la Biblia, ¿verdad?, no nos hace ramas con hojas y almendros. Y aprendí que si los actores, para poder llegar a personificar algo que no son, tienen que pasar un tiempo en intimidad con ese personaje que van a interpretar, cuánto tú y yo pudiésemos llegar a manifestar si pasáramos tiempo con aquel que nos plantó. Cuánto más si ellos invierten meses de capacitación, de intimidad con un personaje para representar algo que eventualmente van a dejar de ser. ¿Cómo sería si nosotros nos relacionamos con nuestro Dios de tal manera que podamos de profundizar en esa intimidad de tal manera que lo que se manifieste sea algo eterno y verdadero? Algo que no va a dejar de ser, sino lo que el Señor soñó para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Y aprendimos que todas esas cosas Dios las necesita hoy, no cuando estemos listos, no cuando sintamos que es el momento, sino que cuando el Señor lo necesite, simplemente Él confía plenamente en que tiene un ejército de personas que están ready, listas para manifestar todo aquello que ya Él ha impartido, ha depositado en nosotros, un amor que es inagotable, y Él tiene la convicción de que esa semilla que ha sido plantada va a dar frutos y frutos buenos. Me gusta mucho cómo la palabra en la versión Dios habla hoy dice, Nueva Versión Internacional dice, serán llamados árboles de justicia, pero Dios habla hoy dice, serán llamados robles victoriosos. Robles victoriosos plantados por el Señor para mostrar su gloria. Y cuando me puse a buscar un poquito acerca de los robles, aprendí que son resistentes, duraderos y que en el campo de la carpintería son muy manejables. Lo que me llevó a entender que si Dios nos ha llamado robles y nos envió a un carpintero por excelencia, es porque sabe que un roble en las manos de un buen carpintero es una obra de arte. Un roble en las manos de un buen carpintero es una obra de arte. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Una obra de arte. Somos imperfectos, a cada rato metemos las patas, vivimos en un mundo que todos los días tiene la intención de corromper nuestro corazón, corromper nuestra mente, nuestras ideas, tergiversar lo que vemos, tergiversar lo que oímos, pero Dios sigue insistiendo en amarte. Dios sigue insistiendo en rescatarnos, en ofrecernos una vida victoriosa hoy en su presencia. En la misma tierra, en el mismo mundo que te acabo de describir, Dios sigue insistiendo en su amor para con nosotros, para que podamos vivir una vida en plenitud. En medio de un caos, sentirnos plenos e íntegros, completos en Él. Y nos llamó sacerdotes y ministros de Dios. Y Apocalipsis 1, 6 al 8 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes tiene mucho que ver con lo que es gobernar, con lo que es gobierno, ¿verdad? Siendo elegidos para reinar con Dios. Esa es la realidad de la palabra. Hemos sido elegidos para reinar juntamente con Cristo. Pero sacerdocio tiene mucho que ver con el servicio activo, estar activos dentro del cuerpo para reconciliar a Dios con el hombre. O sea que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha hecho capaces de poder gobernar y reinar juntamente con Él, pero estando activos en el cuerpo de Dios, reconciliando al hombre con Dios. Esa es nuestra función. ¿Cómo voy a hacer eso? No necesitas ser perfecto para lograrlo. El perfecto ya lo logró por nosotros. Necesitamos descansar en Cristo
Y es Cristo quien va a provocar en nosotros todas esas manifestaciones que hemos aprendido de raíces, de frutos, viéndonos a nosotros mismos como árboles de justicia hoy en este mundo. Lo que va a provocar que nosotros podamos caminar y a través de nuestra vida personas puedan decir: yo quiero, yo anhelo vivir lo que tú estás viviendo. Que hagamos vivamos una vida espiritual tan poderosa que no provoquemos que la gente quiera imitarnos a nosotros, sino que quiera hallar lo que a nosotros nos tiene de la manera como estamos. Y esa hambre es lo que va a provocar que entonces haya reconciliación de Dios con el hombre. Y se cumple esta palabra del libro de Apocalipsis. Y si vamos a hablar de árboles, indudablemente tenemos que hablar de 4 cositas bien importantes, 4 elementos bien importantes que les confieso que lo dudé, porque dije: Señor, llevas tanto tiempo hablando de esto que en realidad me estás diciendo que vuelve y hable. Fue como que hay veces que cuando nos toca pararnos aquí es un reto a veces decir qué voy a predicar, qué voy a llevar. Y por años tal vez, no sé si sea el caso de nuestro pastor o otros ministros que hemos estado aquí, a veces nos rompemos tanto la cabeza con qué voy a llevar. Queremos un mensaje que realmente impacte, queremos un mensaje que... Y Jesucristo no llevaba mensajes ostentosos. Él llevaba un mensaje simple, simplemente cargaba una esencia de transformación y una autoridad que a veces era el mismo mensaje, pero ese mensaje era capaz de transformar todo el entorno en el que estaban todos reunidos, simplemente dando la misma palabra. Así que hoy nuevamente sí voy a hablarle de los árboles, porque eso es lo que Dios quiere. Así que si vamos a hablar de árboles, tenemos que hablar de cuatro conceptos específicos. El primero de ellos es vida, el segundo crecimiento, tercero frutos y cuarto estabilidad. Sé que pastor ya tocó alguno de ellos, pero yo voy a hablar de lo que el Señor ha estado ministrando en mi corazón esta semana. Y el primero es vida, porque cuando un árbol nace, lo que se manifiesta en ese árbol ciertamente es vida en él, es vida manifestada en él. Y si usted sabe que una semilla se abre paso en la tierra y comienza a romper esa raíz tierra adentro, tratando de buscar, ¿verdad?, agua para poder nutrirse, eso es poderoso. A veces vemos una semilla tan insignificante, pero sepa que esa semilla carga vida en sí, tiene una instrucción específica de su creador, que es: rómpete y reprodúcete. Y eso es lo que ella hace. Cumple el propósito para el cual, ¿verdad?, fue hecha. Así nos pasa a nosotros en Cristo. Cuando nacemos nos abrimos paso contra lo que sea, ¿verdad? Y queremos crecer en el Señor. Es ese primer amor del que cantábamos al principio, que todo queremos hacerlo nosotros. A todas las actividades queremos ir, no nos queremos perder reuniones, queremos todo el tiempo estar escuchando, en contacto con el Señor. Somos semillas y tenemos ese código genético espiritual que nos impulsa que necesitamos buscar conexión con ese labrador que es nuestro Señor Jesucristo. Pero para que un árbol tenga vida, ¿verdad?, tiene que estar bien plantado. Y Juan 15:4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esto me marcó mucho porque lo leí y me tocó. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Qué distintos son los acuerdos de Cristo a los nuestros. Los nuestros es: Señor, si tú me das esto, entonces yo voy a comenzar a servirte. Si tú cumples esta petición que yo tengo, entonces yo voy a comenzar a tomar las cosas tuyas en serio, porque nuestros acuerdos con Dios son transaccionales, en beneficio nuestro. Pero este de Cristo suena algo como: permanece en mí y yo voy a permanecer en ti. Es así de sencillo. Aférrate a mí, que yo voy a quedarme habitando en ti. That's it. Y los beneficios, usted no tiene idea de la profundidad que tiene esa palabra,
que dijo Jesús en el libro de Juan. Todos los beneficios que eso trae consigo para nuestra vida espiritual, física, emocional, en todas esas áreas. Pues Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ya luego cuando al árbol le toca crecer, ¿verdad? Enfrentar las plagas, enfrentar la mala hierba, enfrentar el clima y todas esas cosas que tiene que lidiar. Sí, es cierto, el crecimiento puede tornarse un poco complicado, pero no imposible, puede tornarse un poco difícil. Puede que te salgan una que otra hoja y luzcas hasta bien chévere. Y puede ser que en un momento dado venga un viento de eso fuerte y te arranque las poquitas hojas que tenía. Esa es la realidad. Eso nos ha pasado a todos. No es que nos puede pasar. Nos ha pasado y te va a pasar. Te va a seguir pasando. Empiezas a producir hojas y puede que venga un viento fuerte y te arranque las poquitas hojas que tenías. Y hasta pudiéramos lucir como árboles débiles. Pudiéramos lucir así. Pero la vida de ese árbol, ¿verdad? Viéndolo, visualícelo usted, ¿verdad? Algunas partes secas o con poquitas hojas. La vida de ese árbol no está en lo externo. La vida de ese árbol está en las raíces que lo sostienen. De ahí es que proviene la vida de ese árbol. Lo que ocurrió en lo secreto, ¿verdad? Lo que nadie vio, lo que ocurrió debajo de la tierra, ese rompimiento de esa semilla que dio paso a una raíz, ese crecimiento, esa profundidad que nadie está viendo, pero que está ahí. Y provoca que haya vida en el árbol. Puedes ver un árbol seco por fuera, pero no significa que esté muerto. Hay vida en esa raíz. Y puede ser una temporada de sequía en nuestra vida, pero como decía Pastor, lo externo nunca podrá invadir un interior que está lleno del Espíritu Santo. Si hay vida en la raíz, no hay clima adverso afuera que pueda matar lo que está debajo, en la intimidad, en la profundidad, porque ahí lo que se está gestando es vida y es una preparación. Tal vez no es el momento de que salgan tantas hojas, pero ese momento de florecer va a llegar. Va a llegar. Y va a llegar el momento en donde vas a poder fortalecer tus raíces, temporadas en donde tal vez no vas a lucir tan frondoso o tan atractivo, pero estás invirtiendo tiempo en fortalecer raíces que eventualmente te van a dar una fortaleza y una manifestación de otras cosas en tu vida que van a poder llevarte a otra transición espiritual. Y cuando Dios nos llama árboles de justicia, vamos a experimentar sequías. Eso va a ocurrir. Y aquí está ese primer principio. Con cada etapa te dejo un principio y me porto bonito, los dejo tranquilos rápido. Como árboles de justicia podremos experimentar la sequía, pero la vida siempre estará en el fundamento. Vas a experimentar sequía. Yo no te voy a mentir en esta plataforma. Vas a experimentar sequías, muchas sequías a lo largo de tu vida, pero tu vida está en el fundamento. Y tu fundamento es Cristo Jesús. Si has plantado tu vida, tu familia, tu casa, todo tu ser en Cristo Jesús, tengo que decirte que aunque te sientas seco por fuera, hay vida en tus raíces. Y se va a manifestar algo glorioso de Dios, porque Él, así como ha insistido en esta palabra, insiste en amarte cada día de tu vida. Cada día de tu vida. Lo segundo que viene es el crecimiento, ¿verdad? Y eso sabemos que en el desarrollo de un árbol eso es un must. Hay que crecer. Algunos no crecimos tanto, pero el Señor nos ha hecho, ¿verdad? Con toda la intención de que podamos crecer como árboles de justicia. Y con el crecimiento viene la extensión de las ramas, viene el crecimiento de las hojas. Y en esta etapa, aunque las raíces siguen siendo importantes, sepa algo, es la etapa donde lo externo se hace más notable. Te vas a hacer notable, ¿sabes? Ahí es donde la gente empieza a darse cuenta. Es como cuando hacemos ejercicio, que las primeras semanas no hacemos nada y dice, las primeras 2 semanas lo vas a ver tú, después al mes lo ve la gente y así.
para tratar de pompearnos a terminar, aquellos que empezamos lunes y nos rajamos miércoles, pues usualmente pasa lo mismo con nuestro crecimiento. Te vas a hacer más notable. Y es porque comienzas a expandirte, ¿verdad? Esta etapa puede ser engañosa. ¿Y por qué te digo que puede ser engañosa? Porque la gente va a buscarte por el beneficio de lo que estás ofreciendo. Estás tan amplio, estás tan frondoso, produces tanto fresquito, tanta sombra, que aunque es una etapa muy buena en tu vida, tienes que tener cuidado porque la gente va a querer buscarte por el beneficio que ofreces. Y podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que esa es nuestra etapa final. Y nos sentimos tan bien de poder servir tanto a la gente de lo que podemos dar, que creemos que ese es nuestro propósito final. Pero no es el propósito final. Hay otras etapas que necesitamos alcanzar como árboles de justicia. La extensión de las ramas va a determinar cuánta sombra tú vas a producir. Y esto quiero que usted lo visualice conmigo en el plano espiritual, ¿sabe? Porque usted plantado en ese plantío del Señor, en este tiempo, la iglesia de Cristo en este tiempo, es bien importante que lo puedas visualizar en el espíritu. ¿Cómo? ¿En qué área usted se visualiza? ¿Cómo está tu vida como un árbol de justicia hoy dentro del cuerpo del Señor? Y dice que mientras más extensas sean esas ramas, más extenso va a ser el descanso que le proveas a otros. Pero a mayor extensión también se requiere mayor profundidad. Te estás ensanchando, pero si te quedas en el mismo nivel de productividad, va a llegar el momento dado en que el peso de arriba pueda alar lo de abajo. Hay que profundizar para entonces poder sostener todo lo que arriba está creciendo. Todo lo que arriba se está manifestando necesita profundidad para que pueda haber esa proporción y ese agarre. Como árbol de justicia, este es el segundo principio. Como árbol de justicia, como sacerdote y ministro de Dios, mientras más expandas tu servicio en el cuerpo de Cristo, mayor extensión tendrás. Pero ese no es tu destino final. Tú puedes extender tus ramas y eso significa en arroz y habichuela que dentro del cuerpo de Cristo puedes servir dentro de tu congregación, puedes estar en adoración, puedes darle clase a los niños, puedes pertenecer al ministerio de servicio, ayudar en multimedia. Estás expandiéndote y cada vez produces más sombra y cada vez te haces más notable porque estás expandiendo tu servicio a Cristo. Pero tengo que decirte que a pesar de extenderte hacia todos los lados y poder ir creciendo en hojas y hacerte más frondoso cada vez, ese no es tu destino final. Dentro de una congregación no somos lo que hacemos. Usted no es lo que hace, porque el día que no hagas nada vas a sentir que no eres nadie. Y Cristo te hizo alguien, y porque te dio identidad y te injertó en el cuerpo es que tú haces. Esa es la diferencia. Y pensamos a veces que queremos hacer algo para ser alguien. No, ya eres. Por eso quieres, arde en tu corazón que quieres hacer algo para Cristo. Porque ya eres, porque ya Cristo te dijo que eras hijo de Él, que eras nación santa, pueblo adquirido por Dios, que eras ministro de Dios, sacerdote para este tiempo. Te eligió y te sacó de un reino de tinieblas y te posicionó en un reino de luz admirable. Por eso hay un ardor en tu corazón para hacer algo para Dios, porque ya eres alguien. Y el día que te tengas que sentar en una silla porque ya no puedas pasar un mapa, porque ya no puedas tal vez moverte con tanta facilidad, ese día, ¿sabes qué vas a hacer? Tus raíces van a seguir sosteniéndote. Tus raíces van a seguir sosteniéndote y vas a poder decir: tengo 80, 90, 60, 110 años y sigo siendo un árbol de justicia porque el Señor me ha plantado en un lugar para que mis frutos trasciendan y mis raíces se manifiesten y yo pueda, a través de mi vida, pueda dejar un legado a mis generaciones.
y que el nombre de Cristo nunca se enmudezca en mi generación y en mi familia, sino que ese legado continúe. Lo tercero, iglesia, son los frutos, así de simple. Vida, crecimiento, y lo tercero, vamos para los frutos. Es lo que se debe manifestar en nosotros, ¿verdad? Y hemos aprendido muchísimo sobre esto, prometo no detenerme mucho. Aprendimos que reverdecer sin frutos es apariencia. Y si el Señor nos ha llevado a que nosotros podamos entender esta palabra, que reverdecer sin frutos es apariencia, entonces debemos, como dije en la etapa pasada, tener cuidado de no quedarnos en una etapa simplemente porque somos frondosos y cumplimos una función para otros, quedarnos allí, porque si no transicionamos a dar fruto, no estamos cumpliendo a cabalidad la función para la cual fuimos creados, la función para la cual fuimos plantados. Y tenemos que tener cuidado de hacernos muy frondosos, pero sin fruto, porque entonces nos vamos a hacer personas viviendo de apariencias dentro del cuerpo de Cristo. Y si hay algo que yo he aprendido en 14 años de haberle servido al Señor, y a cualquier persona que se para frente a mí se lo digo: ¿qué necesito para servir al Señor? Necesitas desnudarte espiritualmente, emocionalmente, y hablarle a tu Dios como que Él es el único que te conoce. Y siempre se lo he dicho a mis hijos, a mi esposo: a mí ustedes pueden mentirme las veces que ustedes quieran. Si está bien o está mal, eso no está en discusión ahora, pero puedes hacerlo. Pero a Dios no podemos mentirle. Entonces necesitamos ser completamente honestos con el único que nos conoce, porque desde el vientre se entrevistó con nosotros. El único que se tomó el tiempo de hacerte tal y como eres, el que se encargó de que tuvieras cada lunar en el lugar que lo tiene, porque Él mismo te diseñó. Ese es alguien que conoce absolutamente todo de ti. Pues entonces, ¿por qué tenemos que privar o esconderle algo a aquel que conoce todo de mí? Yo prefiero decirle todo y que Él trabaje, porque si hay alguien que sabe dónde poner su mano, es Cristo. Probablemente ni la persona con la que has vivido la mitad de tu vida sabe dónde poner la mano en tu corazón, pero viene Cristo y la pone, porque ese corazón lo formó Él. Entonces necesitamos ser honestos con Dios. Podemos lucir lucir muy frondoso, expandirnos, pero ¿sabe qué? Al final de cuentas, toda esa gente a la que le damos tanto beneficio, tanta sombra, se van a dar cuenta de que no hay frutos en nosotros. Es la realidad. Y no es algo que deba preocuparte del qué dirán o qué van a pensar los demás, pero lo que sí debe ocuparnos es que esa no es la razón por la cual el Señor nos plantó en un lugar. Esa es la razón principal por la que tenemos que decirle: Dios, yo sé que esto está glorioso, es hermoso, pero sé que hay algo más, y yo necesito que tú me lleves a que yo cumpla cada una de mis etapas como debo cumplirlas dentro de tu plan. Dice Juan 15:4: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Sigo con esta palabra de Juan: no podemos dar fruto si no permanecemos en Él. Si le cogemos el gustito a que la gente nos busque por el beneficio de la sombra que le ofrecemos, pero olvidamos profundizar en nuestra relación con el que nos plantó, ¿sabe qué? Los frutos no van a llegar. Porque necesitamos buscar profundidad. Porque la profundidad es lo que nos hace transicionar de una etapa a otra. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Dios determine. Hay veces que cuando queremos forzar algo antes de tiempo, ¿verdad? Nosotros mismos, mano humana, pues podemos de alguna manera dañar lo que el Señor está tratando de hacer en nosotros. Lucas 6:43 dice: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da fruto
tampoco da buen fruto el árbol malo, sino que cada árbol se le conoce por sus frutos. Y definitivamente esta palabra que trajo Pastor el domingo acerca de los mangoes gusaneros, yo me la llevé. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es treparse en un palo por un mango y abrirlo y no podértelo comer. O sea, yo sentí coraje cuando tú hablaste de eso. Lo digo abiertamente. Y él trajo eso. Yo me llevé, yo no sé, ¿verdad? Aquí quienes sepan de un poquito de agricultura, yo no sé mucho. Le pregunto a Google cuando no puedo, ¿verdad? Cuando no sé. Yo siempre había pensado, me hice la pregunta, y ¿verdad? Me la he hecho anteriormente, ¿por qué a las frutas le da gusano? Yo tengo 44 años y yo siempre había pensado que era algo de la raíz, que la raíz se enfermaba, algo agarraba la raíz allá en la tierra y que a través de la raíz pues todo el árbol se enfermaba y comenzaba a dar frutos malos. Eso es lo que yo pensé. Pues yo me di a la tarea de preguntarle al hermano Google por qué es que le salen gusanos. No sé si alguien sabe, ¿verdad? Y nos evita 15 minutos. Se lo agradezco. Si no, pues cogemos los 15 minutos, no se preocupe. Preguntamos en Google por qué le dan gusanos a las frutas, no solamente a los mangoes, sino a todas las frutas. Pues sepa que hay una mosca. Existe una mosca que se llama la mosca de las frutas. Literalmente la mosca de la fruta. Deja que yo le lea esto, porque yo se lo quiero leer. Si yo se lo digo a mi forma, lo voy a dañar. Porque esto de verdad que a mí me voló la cabeza. Y quiero que lo vea en el plano espiritual. Me puse a buscar acerca de la mosca de las frutas. Y dice, esta mosca busca el fruto solo cuando está en su punto máximo de maduración. Escuchó bien, ¿verdad? Solo cuando está en su punto máximo de maduración. Van, se paran en el fruto, deposita allí sus huevitos y en pocas semanas tienes las larvas en el fruto que penetran la pulpa del fruto, minándola hasta llegar al hueso. ¿Sabe lo que es el hueso de la fruta? La pepa. Minan la pulpa hasta llegar a la pepa. Porque si enferman la semilla, significa que todo lo que salga de esa semilla va a salir enfermo. Así es como un gusano llega dentro de la fruta. Y a mí esto de verdad, yo toda mi vida pensé que era un problema de raíz, pero gloria a Dios que el Señor me instruyó y me dijo, Iris, no tiene nada que ver conmigo. No tiene absolutamente nada que ver conmigo. Mi raíz está perfecta, como la creé desde el principio. Es intacta, es inalterable, nada puede alterarla. Si hay algo que está ocurriendo, es externo. No busques en la raíz porque ahí no es. Y eso para mí fue tan y tan poderoso porque yo dije, wow, Señor, no tiene que ver nada con la raíz. Y hay veces que tienes raíces enfermas, mentiras del diablo. Cuando Cristo es la raíz y tu fundamento, esa raíz es perfecta, es inquebrantable, inalterable y nada puede dañarla. Nada puede dañarla. Así que si hay algo en nuestros frutos es porque algo externo llevó ahí lo que no debía estar. Así que si esa semilla se infectara, lo que significa es que lo que salga de ahí va a salir enfermo. O sea que hay una intención específica en el mundo espiritual de dañar tus frutos y dañarlos hasta el extremo de la semilla para que todo lo que salga de esa semilla también salga enfermo.
Y esa es la agenda de las tinieblas en este tiempo para ti y para mí, ¿sabes? Esto no es para unos sí y otros no, es para todos aquellos que hemos decidido vivir nuestra vida en Cristo Jesús. Es así. Así que como árboles de justicia, nosotros hemos sido diseñados para dar frutos buenos siempre. Pero en el mundo espiritual, iglesia, hay moscas esperando el punto máximo de maduración de tu fruto para ir y dejarte sus huevos infectados. Esa es la realidad. Hay moscas en el mundo espiritual que están velando todo el tiempo. Espiritualmente hablando, su trabajo es velar que tus frutos estén en su punto máximo de maduración y dice, este es el momento, ahora es que hay que ir. Deposita. ¿Y sabe qué pasa? Cuando eso ocurre, porque sabemos que el enemigo, la Biblia lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar y que él no descansa, ¿sabe? Cuando eso ocurre, al cabo de pocas semanas nosotros nos hallamos dándole frutos contaminados a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Y sabe qué? Humildemente, con mucha vergüenza lo digo, terminamos depositando frutos podridos hasta en las redes sociales, porque esta que está aquí también ha escrito y ha posteado uno que otro mango gusanero en Facebook. Y a eso Dios nos está llamando hoy, a que podamos identificar qué fruto estamos compartiendo con los demás. ¿Y sabe por qué pienso que son frutos gusaneros? Porque parecen bonitos, se leen muy bien, muy espirituales, pero la intención del corazón no es la correcta cuando la escribimos. Esa es la realidad. Y no tengo miedo de pararme aquí y decir, lo he hecho porque he dejado que moscas se paren en mi fruto y contaminen lo que Dios en una raíz perfecta me ha entregado, y he puesto cosas con la intención del corazón incorrectas. Pero el Señor nos está llamando, mira si nos ama, que por 9 meses no descansa en decirnos, necesitas transicionar, necesitas cambiar, necesitas pasar de una etapa a otra, necesitas velar los frutos que tienes, necesitas evitar que sean contaminados. No fueron puestos para que no pudieran consumirse, te fueron dados para que pudieran ser de alimento a otras generaciones. ¿Sabía que los frutos nuestros son el alimento de las generaciones que vienen? El alimento de los que vienen detrás de nosotros. Y cuando no cuidamos eso, nos estamos corriendo el riesgo de matar una generación en la fe. Matar una generación en la fe. Y eso, iglesia, es bien peligroso. Bien peligroso. Así que tenemos que cuidarnos de que no estemos exponiendo, ¿verdad? Todo lo que estamos exponiendo en nuestra vida y todos esos frutos que estemos compartiendo, tenemos que cuidar eso. De hecho, Juan 15:2 dice que toda rama que en él no da fruto, él la corta. Y todo el que da fruto, da buen fruto, él la poda para que dé más frutos todavía. Así que si hay áreas en nuestra vida en las que nosotros le hemos dicho al Señor, me incluyo, Señor, es que yo no estoy viendo ya lo que tú hacías antes, entonces es para que te preguntes y me pregunte yo también, ¿qué no estoy haciendo? ¿Cómo es que mis frutos no están dando? Porque Dios dice, si el fruto es bueno, yo te voy a podar para que des más. Si el fruto es malo, yo lo corto de una. Porque así como Dios opera. Lo cortamos y seguimos. Te preparamos, profundizamos, sanamos lo que haya que sanar, y cuando estés listo, entonces vamos a dar frutos que de verdad merezcan ser consumidos. Así que pidámosle al Señor que examine nuestro corazón cuando nos toque exponer su palabra, cuando nos toque compartir algún versículo en las redes, cuando nos toque ministrar la vida de alguien en nuestros trabajos, en donde quiera que vayamos. Pídale al Señor, Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón, porque si mi corazón no está
en la condición correcta, lo que va a salir de él va a salir enfermo. Y va a enfermar y contaminar a otros. Así que pidámosle al Señor que haya en ese nivel de profundidad y de examinación en nuestro espíritu para que Él nos pueda decir cuando hay moscas cerca. Dígale al Señor eso. Ahorita le hablé, desnúdese, háblele al Señor con claridad. Dile al Señor, Señor, muéstrame las moscas que tengo cerca. Porque necesito que el viento recio de tu espíritu las sacuda. Necesito que disipe, te las lleves, porque ellas van a hacer su trabajo, iglesia. Ellas van a hacer su trabajo. Tú tienes que hacer el tuyo. Tenemos que hacer el nuestro. Si nos quedamos cruzados de brazos, yo te tengo que decir que las moscas van a hacer su trabajo y no van a descansar. Van a volverlo a hacer una y otra vez. Ese es su trabajo. Nosotros como iglesia debemos hacer el nuestro. Así que este tercer principio dice: cuidemos nuestro corazón para que nuestros frutos sean integrales y completos. Y el último es la estabilidad. Ya hablamos de tener vida en Cristo, de crecer, de dar fruto, de cuidar nuestro corazón de esos frutos buenos y de permanecer estables. Como árboles de justicia estamos diseñados para ser estables y ser duraderos. Oye, si Dios te ha dicho que eres un roble victorioso, es porque te diseñó para ser estable y duradero. Hay muchísimos árboles que son centenarios, milenarios. Y es glorioso ver cómo esos árboles pueden pasar milenios enteros y ellos siguen tan firmes, ¿verdad? Ellos ministran. Esos árboles te ministran. Tú te quedas mirándolo y tú dices: wow, Señor, de verdad que tú eres grande. Pero sepa que Dios no es un labrador que anda trasplantando árboles de un lado para otro, como que vamos a plantar a Iris aquí y como no dio pie con bola, entonces la planto acá. Dios no opera así. Dios nos saca de un reino de tinieblas y nos planta en un reino de luz admirable. Y una vez plantados ahí, todas estas etapas que yo te acabo de describir se tienen que manifestar en tu vida. Porque hay una palabra que ha sido dada a tu espíritu. Y en el espíritu la Biblia dice que nos nacimos de nuevo en Cristo. Y somos nueva criatura en Él. Y esa nueva criatura va a pasar por todas las etapas que yo te acabo de describir. Pero en el lugar donde Dios te plantó. No existe forma de que estás un tiempito aquí, me muevo para acá, ahora estoy acá y ahora no. En el lugar donde Dios te plantó es donde se van a manifestar en tu vida todas estas etapas. Porque así es como Dios opera, esa es su forma de hacer las cosas. Y dice la Biblia: plantados por el Señor para traer gloria a su nombre. Mientras más grande y más imponente, ¿verdad?, pueda lucir un árbol por fuera, más profundas y fuertes deben estar esas raíces. Usted lo ve como algo demasiado esplendoroso, pero así de firme también deben estar esas raíces. Yo pensaba en los árboles de ceiba, no sé si los ha visto, que tienen como que esas raíces tan imponentes y tan grandes. Yo no sé si es Hatillo o Quebradillas. En el área norte hay uno, Quebradilla, hay uno que pensé en ese árbol para este último principio. Cuando usted va en la número 2, los carriles le pasan por el lado. Pero hay un espacio preservándolo a él completamente y su espacio. Hay vallas en cemento y después es que comienzan los carriles. Y hay creo que 2 carriles, ¿sabes? Pero yo sí he visto a lo largo de los años que esa carretera ha tenido que pasar por procesos donde reconstruyen y modifican de acuerdo al crecimiento del árbol, pero no lo tocan. No lo tocan. Ellos sí pueden buscar para el lado, expandir para acá, buscar la manera, pero
al árbol no lo tocan. Ese árbol se considera, ¿verdad?, uno de los más antiguos por la estabilidad de sus raíces. Y sabe que moverlo del lugar donde está a veces se torna prácticamente imposible. Porque te digo que si se ve grande allá adentro, las raíces es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces está protegido por ley. Así que en muchos lugares, como ese lugar de Quebradillas, que han tenido que construir a su alrededor, preservan ese espacio. Pensé en ese árbol cuando hablábamos de estabilidad y pensé en ese lugar porque este principio dice: como árbol de justicia, vivamos de tal manera que el mundo tenga que adaptarse a nuestras raíces de fe, pero nunca adaptemos nuestras raíces al mundo. Y pensé en ese árbol, y si usted pasa en algún momento dado por allí, lo va a ver y se va a acordar de este mensaje. Vea cómo todo a su alrededor se adaptó a él. Nadie invadió su espacio. Como árboles de justicia, iglesia, vivamos de tal manera que el mundo se adapte a mis raíces de fe. Y yo no tenga que recoger mis raíces para darle espacio al mundo. De eso se trata esta palabra, de ser árboles de justicia en todo el sentido de la palabra, que pasemos por cada etapa, pero que a lo largo de la madurez espiritual, a lo largo de nuestra estabilidad en Cristo Jesús, usted no se avergüence del evangelio, porque ese evangelio es el que le tiene a usted de pie. Ese es el que ha sostenido su casa. Ese es el que ha sostenido su vida, sus emociones, todo su ser. La buena noticia que recibió un día de alguien llamado Jesucristo, que entregó su vida por usted. Eso es lo que cargan sus raíces. El testimonio de donde Dios lo sacó y dónde fue plantado. Y esas raíces no son raíces cualquiera. Y si necesitan expandirse, hay que expandirse. Busque el mundo para dónde corre, pero mis raíces necesitan expandirse. Y para eso, iglesia, para expandirnos en el cuerpo de Cristo, necesitamos no huir de ninguna de las etapas. No caigamos en esa trampa del enemigo. No huya de ninguna de las etapas. Ya yo estoy por terminar, me porté muy bien. Y voy a ir cerrando ya con esto, porque Pastor hablaba el domingo de que él sentía de que Dios quería llevar a la iglesia en una transición espiritual. Yo doy mucha credibilidad a esas palabras, porque si Dios se ha tomado 9 meses de su vida, de la mía, para insistir en algo, es porque Él quiere que eventualmente nuestro diseño de ser árboles de justicia se manifieste de una manera sana en nuestra vida. Y se ha tomado todo este tiempo para podernos llevar en esa dirección hasta que podamos entender, hasta que nos sea revelado lo que el Señor quiere hacer, lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida. Y ha usado a los árboles para ilustrarnos esta transición. Yo creo que ha usado esa ilustración porque incluso la Biblia habla muchísimo acerca de la relación que tiene el árbol con el hombre. Y de eso se trata este mensaje, iglesia, de que si a lo largo de estos 9 meses nosotros hemos recibido todas estas palabras, mi intención esta mañana es que cuando salgas por esa puerta ahorita, no salgas con una palabra más en la cartera. No salgas con una palabra más que tal vez engavetemos en la gaveta del carro hasta el próximo domingo. Es que mi oración hoy es que el Espíritu Santo mueva a tal magnitud tu corazón y el mío, a que podamos decir: Señor, muéstrame cómo yo puedo ser ese árbol de justicia que tú dijiste que soy.
cómo puedo manifestar, cómo mi vida puede manifestar ese diseño que tú me has dado, en todo el sentido de la palabra. Y hablo para los jóvenes, hablo para gente adulta. Esto no es edad. Esto es simplemente una conexión entre tu corazón, tu espíritu y el Espíritu Santo. Aun cuando hoy estés aquí por primera vez y nunca hayas reconocido a Cristo en tu vida, tengo que decirte que Cristo está dispuesto a plantarte en un lugar, en un huerto hermoso, para hacer de ti un árbol de justicia poderoso. Y básicamente yo esta mañana lo que quiero es decirte, no importa la estación donde tú estés, si tal vez estás recién comenzando a vivir en una vida en Cristo, empezando a dar esos primeros pasos, si tal vez luces como un árbol un poquito débil porque todavía no te has desarrollado completo, o si tal vez estás atravesando un proceso de sequía espiritual, sequía emocional en tu vida, yo tengo la intención esta mañana y me siento en la autoridad de poderte decir que tu vida no está en tus ramas secas. Tu vida está en la raíz que es Cristo Jesús. Y si Cristo, que es la raíz perfecta, está dentro de ti y está impartiendo vida, todo lo externo tiene una fecha de terminación. Todas las temporadas en todas las partes del mundo tienen una fecha de comienzo y una fecha de finalización. Así son las temporadas de sequía en nuestra vida también. Nada es para siempre. Cristo es el único fundamento eterno. El único fundamento eterno. Cristo es Cristo en tus inviernos. Cristo es Cristo en tus primaveras. Él es Cristo en tus veranos. Y Él es Cristo en tus otoños. No importa, Él sigue siendo Cristo. Si tus ojos están puestos en Jesús, créeme que aunque luzcas seco, pero seco a la tercera potencia, Dios te va a hacer reverdecer, porque las temporadas terminan. Las temporadas terminan, pero Cristo es eterno. Tengo que decirte, ¿verdad?, que si ya has crecido y tú te has extendido, sigue creciendo. Sigue haciéndolo, no te detengas. No te detengas por nada ni por nadie. Diversifica tu servicio a Dios. Busca en qué servir, busca en qué involucrarte dentro del cuerpo de Cristo. Eso es algo glorioso. Si estabas involucrado en algo y ya no lo haces, tengo que decirte, ponte para tu número y vuelve y arranca en lo que estabas haciendo. Porque el Señor quiere verte haciendo lo que te llamó a hacer, lo que te capacitó para hacer. Ese es el anhelo de todo padre, que sus hijos hagan todo lo que Él les hizo capaz de hacer, que sus hijos alcancen todo lo que Él les hizo capaz de alcanzar. La estrategia del enemigo es tenerte en una esquina esperando que venga el momento perfecto para entonces tú hacer algo. Y mientras no haces nada, ese día lo gana las tinieblas. El día que te mueves a hacer algo, ese día ganas tú, porque Cristo ya ganó por ti. Ese día ganas tú. Así que tengo que decirte que si has crecido y has crecido, sigue creciendo, cuídate y entiende que ese no es tu destino final. Que aunque muchas personas puedan beneficiarse de todo lo que tú puedas hacer dentro del cuerpo, tu destino es dar frutos y hallar estabilidad en él. Hay otras etapas que necesitas alcanzar. Todas son hermosas y perfectas, pero necesitas alcanzar otras. Así que no te quedes en una, deja que el Señor te lleve por cada una de ellas y que en cada una de ellas el Señor te vaya guiando y haciéndote cada vez más fuerte. Si ya hay frutos en ti, ¿verdad? Tú eres de los que ya
Dios ha puesto cosas en tu corazón y tú has comenzado a manifestar lo que se llama la templanza, la mansedumbre, el amor, la bondad y todas esas cosas que Dios hace posibles en nosotros, ¿sabes? Porque en nuestra humanidad nosotros no damos ni 3/4 partes de eso. Esa es la verdad. Pero el Señor produce todo eso en nosotros. Si eso ya está en ti, guarda tu corazón. Cuídate de las moscas. Guarda tu corazón para que nada de lo que externo venga a contaminar tus frutos. Y si ya has vivido todas esas etapas y has vencido algunas y otras te han golpeado fuertemente, tengo que decirte que es tiempo de crecer y de madurar aún más. Es tiempo de hallar estabilidad en el Señor, siendo constantes en nuestras decisiones de fe. Que lo que decidamos hoy sea lo que va a prevalecer en tu vida de aquí en adelante. Si hay alguien fiel a su palabra, es Cristo Jesús. Nosotros no lo somos, pero en Él sí podemos lograrlo. Así que yo te pido que te pongas de pie.